En medio del apocalipsis zombie, Andy por fin se cruzó con alguien con vida. Solo quería saludar, pero el otro tipo no dijo ni una palabra. En vez de eso, le mostró con cautela que llevaba un arma en la cintura. Andy y su familia llevaban 2 meses y medio sobreviviendo en un bote, flotando sin rumbo. Estar en el agua era más seguro que en tierra firme, pero el gran problema era el alimento. Un día, Andy divisó un yate abandonado a lo lejos. Se subió a un bote pequeño y remó hasta allá, con la esperanza de encontrar comida. Antes de entrar, revisó el interior usando un espejo, por si acaso había zombies escondidos. Todo parecía tranquilo, así que se animó a entrar a la cabina. Esta vez tuvo suerte, había suficiente comida como para sobrevivir meses. Emocionado por el hallazgo, empezó a llevarse las provisiones al bote. Pero justo cuando se aliviaba por haber encontrado ese tesoro, un ruido lo hizo dudar. Aún así, no le dio mucha importancia y regresó con la caja llena de comida. Lo que Andy no sabía era que ese pequeño descuido pondría a su esposa Kay en grave peligro. Al enterarse de que su esposo había hallado comida en el yate, Kay decidió ir en secreto mientras Andy dormía. Pero mientras rebuscaba en el lugar, volvió a oír ruidos extraños. Algo no se sentía bien. Quiso salir de inmediato, pero ya era tarde. Horas después, Andy se despertó con el llanto de su hija, Rosie. La cargó en brazos y fue a buscar a Kay, pero notó algo alarmante: había sangre en el suelo. Un mal presentimiento lo invadió. Fue directo al baño y allí encontró a Kay, tratando de curarse una mordida. Andy quedó paralizado, sin entender qué estaba pasando, hasta que Kay se puso un reloj con temporizador. Había sido mordida por un zombie. Tenían 48 horas antes de que ella se transformara. Sin perder la calma, Andy comenzó a empacar. Según un mapa oficial, había una estación de rescate en tierra firme. Tal vez ahí podrían encontrar ayuda o una cura. Sin más tiempo que perder, se lanzaron a la aventura. Pero estar en tierra era 1000 veces más peligroso que quedarse en el bote. Había que estar atentos a cada paso. Afortunadamente, encontraron un auto abandonado. Mientras Andy llenaba el tanque con gasolina, Kay vio a un zombie acercándose. No quiso gritar para no atraer más atención, así que encendió la luz direccional del coche. Andy entendió de inmediato la señal, corrió al volante y arrancó antes de que el zombie los alcanzara. Sin embargo, poco después, Kay notó que la mordida estaba ahora cubierta con el líquido de los zombies, una clara señal de que la transformación se aceleraba. Desesperada por proteger a su familia, intentó bajarse del coche para alejarse de ellos. Andy detuvo el auto y salió tras ella, rogándole que no se fuera. Kay sabía que no había vuelta atrás, pero Andy no podía soportar la idea de dejarla. A la fuerza, la hizo volver al auto y, para asegurarse de que no escapara de nuevo, rompió la manija de la puerta. Siguieron su camino, decididos a llegar a la estación. Pero el horror volvió a alcanzarlos. Un zombie se atravesó de repente en la carretera. Andy reaccionó instintivamente, giró el volante y el auto se estrelló contra un árbol. Una rama atravesó el cuerpo de Kay, y Andy quedó inconsciente por el impacto. Cuando volvió en sí, Andy notó que alguien había escrito algo en la puerta del auto, y que el rostro de Kay estaba completamente cubierto de líquido zombie. El tiempo se había acabado. Kay se había transformado. Andy intentó calmar a su hija Rosie, que no paraba de llorar, pero Kay, ya convertida en una criatura, lo atacó y lo mordió. Con mucho esfuerzo, Andy logró sacar a Rosie del coche y dejarla a salvo. Luego volvió al interior, enfrentó a Kay y acabó con su sufrimiento. Agotado, Andy se desplomó, gritando con rabia. Por un instante, pensó en rendirse, en dejarse ir con ella. Pero por el bien de su pequeña Rosie, Andy no podía rendirse. Aún no. Con determinación, le quitó la pulsera a Kay, se la colocó en su propia muñeca y activó la cuenta regresiva, 48 horas. Era el tiempo que le quedaba antes de convertirse en uno de ellos. Volvió a cargar a Rosie en su espalda y siguió caminando. Tenía que encontrar a alguien de confianza que pudiera cuidar de ella antes de que fuera demasiado tarde. Durante el camino, Rosie no paraba de llorar, así que Andy roció un poco del perfume de Kay en el aire. El aroma familiar la calmó al instante. Justo en ese momento, Andy reconoció al zombie que había provocado el accidente. Tomó una rama y se preparó para acabar con él, pero de pronto apareció una joven indígena que lo detuvo. Con toda calma, se cortó la palma de la mano con una piedra afilada, y el zombie siguió su olor. Era evidente que esa criatura había sido alguien muy querido para ella. Sin decir palabra, Andy siguió su camino guiado por el mapa, hasta llegar al anochecer a la supuesta estación de rescate. Pero el lugar estaba completamente vacío, oscuro y abandonado. Justo cuando empezó a buscar entre las sombras, notó a una mujer sentada sola en un rincón. Ella vio su brazo herido, lo vendó con cuidado y le explicó que esa estación había sido cerrada hace tiempo, cuando el virus se propagó demasiado rápido. Ya no quedaba nada allí. Andy pensó en dejar a Rosie con ella, pero entonces vio cómo la mujer se quitaba una peluca y tomaba medicinas. Estaba enferma, claramente no podría hacerse cargo de un bebé. No tenía opción. Al amanecer, se despidió de ella y retomó su camino, una vez más con Rosie a cuestas. Más adelante, notó algo muy extraño: varios zombies con las cabezas enterradas en la tierra,
inmóviles. Si alguien pasaba cerca, se activaban. Con mucho cuidado, los esquivó hasta encontrar una camioneta. Fue a revisar si funcionaba, sin darse cuenta de que su dueño estaba cerca. Su nombre era Vic, pero antes de que pudiera hacer algo, un grupo grande de zombies apareció a lo lejos. Sin pensarlo, Andy tomó las llaves de Vic, encendió la camioneta y lo sacó del pozo justo a tiempo para escapar. Vic lo llevó hasta una vieja planta de gas, donde vivía con una mujer llamada Lorraine. A primera vista, parecían llevarse bien. Al llegar, Vic le entregó un collar a Lorraine como si fuera un regalo especial, pero cuando él se dio la vuelta, ella lo tiró con desprecio. Andy vio todo eso sin entender bien qué pasaba. Apenas se sentó a descansar, Vic lo invitó a salir de nuevo. Andy no tuvo más remedio que dejar a Rosie al cuidado de Lorraine. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Vic solo quería enseñarle a disparar. Había un grupo de zombies reunidos junto a una jaula, como si algo los estuviera atrayendo. Al principio, Andy no pensó mucho en eso. Con ayuda de Vic, eliminaron a todos los zombies, pero al acercarse a la jaula, vio a una niña encerrada. Era Tumi, la joven indígena que había conocido antes. En ese momento, Andy comprendió que Vic y Lorraine no eran personas de fiar. Mientras tanto, Lorraine cuidaba de Rosie, y notó algo alarmante: su ropa tenía restos de líquido zombie. En silencio, sin decir nada, limpió la ropa y la colgó para que se secara. Cuando Andy volvió y vio la ropa secándose, entendió que Lorraine sabía que él estaba infectado. Pero en vez de rechazar a Rosie, había decidido cuidarla. Tal vez, después de todo, Lorraine tenía algo de humanidad. Rosie estaría mejor con ella. Esa noche, Andy tomó una decisión. Su tiempo se estaba acabando. Luego de una despedida llena de dolor y amor, dejó a Rosie al cuidado de Lorraine y se marchó solo, en medio de la oscuridad. Llevaba consigo un kit con una inyección proporcionada por el gobierno. Estaba listo para ponerle fin a su historia antes de perderse por completo. Justo cuando Andy se preparaba para acabar con su vida, Lorraine apareció de repente con Rosie en brazos. Ella sabía perfectamente lo que él estaba a punto de hacer. Andy, con la voz quebrada, le rogó que cuidara de su hija, pero Lorraine le confesó que no podía. Le reveló algo aún más impactante: Vic no era su esposo. De hecho, él había eliminado a su verdadero marido. Con voz firme, le dijo a Andy que si de verdad quería proteger a Rosie, tenía que llevársela de inmediato. Aquellas palabras terminaron de abrirle los ojos. Ya no cabía duda, Vic era peligroso. Andy recordó entonces a una familia que había conocido antes, cerca del río. Tenían 2 hijas. Quizás ellos podrían ayudar. Decidió ir con Lorraine y Rosie a buscarles. Pero antes de que pudiera hacer algo, Vic apareció de la nada y lo dejó inconsciente con un golpe. Al despertar, Andy se encontró encerrado en una jaula junto a Tumi. El tiempo se le acababa, pronto iba a transformarse. Desesperado, buscaba una forma de salir, y fue entonces cuando notó unas salchichas colgando de la jaula. Se le ocurrió una idea: las ató con una cuerda y las lanzó hacia un lado, atrayendo a los zombies. En medio del forcejeo por la comida, los zombies levantaron sin querer la puerta de la jaula. Andy y Tumi no perdieron ni un segundo, escaparon y corrieron de vuelta a la planta de gas. Entraron en silencio. Despertaron a Lorraine y Andy tomó a Rosie en brazos, listo para huir. Vic seguía dormido y no notó nada, hasta que llegaron al coche. En ese momento, Vic salió furioso con una escopeta. Lorraine trató de detenerlo, pero apenas dio un paso, Vic disparó. Andy, Rosie y Tumi escaparon como pudieron, corriendo hasta una cueva donde lograron esconderse. Desde fuera, Vic gritaba lleno de rabia, pero ellos no hicieron ni un solo ruido. Finalmente, Vic se marchó. Decidieron esperar al amanecer para moverse otra vez. Esa noche, Tumi se despertó al oír algo raro. Encendió la linterna y vio a Andy lamiendo sangre de la pared. Ya no había duda, la transformación estaba avanzando. Al amanecer, Andy parecía haber recuperado algo de control. Siguieron caminando, hasta que llegaron a un enorme árbol donde Tumi se detuvo. Con voz baja, le contó a Andy que el zombi que había visto antes era su padre, eliminado por su propia tribu y enterrado bajo ese árbol. Hizo una oración en su memoria, y luego continuaron su camino. Pero el cuerpo de Andy no aguantaba más. Apenas le quedaban 9 horas antes de perderse por completo. Luchó un rato más, pero terminó colapsando. Por suerte, Tumi tomó a Rosie en brazos y siguió. Al poco tiempo, encontraron a la familia del río, pero al acercarse, Andy notó que el hombre cavaba tumbas. Se dio cuenta enseguida, él también había sido mordido. La esperanza de dejar a Rosie con ellos se desmoronó en un instante. Aún así, el hombre le ofreció un consejo: que tomara a Rosie y se despidieran del mundo juntos. Incluso le prometió dejarle 2 balas. Andy no respondió, simplemente se dio la vuelta y se alejó. Minutos después, escuchó los disparos. El hombre había acabado con el sufrimiento de su esposa, sus hijas, y el suyo propio. Andy recogió el arma, aturdido, sintiendo que todo estaba perdido. Pero entonces, escuchó la vocecita de Rosie llamándolo papá,
y algo dentro de él cambió. Tumi le entregó a Rosie de nuevo y le dijo que su tribu estaba cerca. Le preguntó si iría con ellas. Esas palabras fueron un rayo de esperanza. Si lograba llevarlas sanas y salvas, tal vez Rosie tendría una oportunidad. Andy no dudó y los tres siguieron adelante. Mientras atravesaban una cueva oscura, se toparon con varios zombies de pie, todos mirando hacia la pared. Tumi explicó que estaban dormidos. Mientras no hicieran ruido, estarían a salvo. Sin embargo, justo cuando estaban por salir de la cueva, vieron a Vic afuera. Parecía haber notado algo y empezó a acercarse lentamente. Para proteger a Tumi y a Rosie, Andy los escondió rápidamente y luego salió corriendo en dirección opuesta, gritando el nombre de Vic para atraer su atención. Se ocultó entre los zombies, aprovechando la oscuridad. Vic, desesperado por encontrarlo, empezó a eliminar a los zombies uno por uno. Pero Andy ya tenía un plan. Cuando Vic se acercó lo suficiente, Andy salió de su escondite y le disparó. El disparo no fue letal, y Vic contraatacó, dejando a Andy malherido en el suelo. En ese momento, Vic vio a los niños escondidos en su camioneta y fue por ellos. Andy, con sus últimas fuerzas, logró ponerse de pie, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que Vic no le había hecho daño a Rosie. Aunque estaba herido por el disparo, Vic había elegido no lastimarla. En sus últimos momentos, había optado por hacer lo correcto. Tumi no había sufrido heridas graves. Andy, en cambio, ya no podía más. Apenas logró cargar a Rosie un poco más antes de desplomarse. Se esforzaba por mantenerse consciente mientras el líquido zombie cubría su rostro. Incluso se sintió tentado por la carne podrida que había cerca. Pero al ver a su hija, encontró la fuerza para seguir. Guardó un trozo de carne en el bolsillo y con ayuda de Tumi, siguió avanzando. Finalmente, cuando ya no pudo más, Andy se detuvo, ató la carne podrida a un palo como cebo, y le dijo a Tumi que había llegado el momento. Le rogó que cuidara de Rosie. Después de una dolorosa despedida, Andy colocó a la niña cuidadosamente en su espalda. Para evitar hacerle daño, se puso un protector bucal y ató sus propias manos con fuerza. Y entonces, Andy se transformó por completo en un zombie, pero aún así siguió caminando. Más adelante, los miembros de la tribu de Tumi estaban terminando de eliminar zombies cuando escucharon el llanto de un bebé a lo lejos. Al mirar hacia atrás, vieron un zombie caminando lentamente, guiado por un pedazo de carne colgando frente a él, llevando a una bebé en la espalda. Andy, incluso convertido, había cumplido su última misión como padre. En ese instante, Tumi se acercó y roció el perfume de Kay frente a él. Le habló con ternura, asegurándole que Rosie estaba a salvo, que había llegado a su nuevo hogar. Luego, con compasión, la tribu puso fin al sufrimiento de Andy. Rosie fue recibida con calidez. Todos en la tribu la miraban con amor. Más tarde, uno de ellos notó que alguien había escrito algo en su vientre, una sola palabra: gracias.